Finalerdikoan ezin aho zapore gozuegiarekin amaitu, Begoña Lazkanok final nagusian egon nahi zuen kalaborrekin eta ez da posible izan bego, lehen hiruetan egon beharra, bosgarren izan zarete, ezin esan daiteke ere urrunegi egon zaretenik, baina ez da nahikoa izan, ez? Ez da nahikoa izan, gainera, estropada ona egin dugu, nire ustez, eta hobeto egin dute besteek, eta orain itxaron behar dugu B finalean ea zer nola ateratzen den eta ikusi. Txartelak zuzenean behintzat final horretan egotetik igarotzen ziren, aukerak bertan hor zeuden, baina oraindik baduzue B finalean bihar lehiatu, lehen europearrak izan behar duzue, eta ondoren reasignazioen zai izan, ez? Baina badirudi lehen europearrak izan da bihar, oraindik ere nahiko ziurtzat lortuko zenuketela txartel hori. Hori da, oraindik aukera hori daukagu, Europako lehenengoak izatea, eta hori da, saiatu behar gara eta plaza hori hartu. Gaurko denborei erreparatuta, hori ere ez da erokeria bat, maila hona aurkezunekete, baina posible litzateke B final horretan Europako ontzirik indartsuena izatea. Hori da, denborak ikusita, Txinarekin hor gaude, eta gero ja Kanada eta Serbia, así que ea bihar zer nolako estropada ateratzen den. Venga, atxeden hartu eta zortzion bierto. Eskerrik asko. La semifinal de este mundial no deja un sabor de boca precisamente dulce para Begoña Lazcano. Queríais estar en esa final. Ese era el camino a priori más sencillo para conseguir la plaza para Tokio. No ha podido ser, hay que esperar a mañana, pero bueno, ¿cómo ha sido esa semifinal? No habéis estado tan lejos, pero no ha podido serlo. No hemos estado lejos, pero han sido mejores. La verdad es que nuestra carrera creo que ha sido buena, hemos hecho una buena salida, nos hemos metido en carrera, hemos estado bastante rato metidas en carrera y el último 100 se nos ha resistido un poco y han sido mejores, 4 países, entonces hemos sido quintas y nada, mañana tendremos que pelearnos otra vez con las que han quedado fuera, con las que están en final B y intentar sacar todo el partido posible al barco y conseguir la plaza europea que creemos que va a quedar para ir a los Juegos. Había 10 plazas en juego, pero hay cada dos es que ya clasifican el K4, eso hace que la reasignación nos deje algunas plazas más. Sin embargo, hay 2 continentes todavía por entrar y por ello, ¿no? Podemos pensar en una embarcación europea en la final B de mañana, quizá 2. Si se puede asegurar, sería luchar por ser la mejor europea en la final B de mañana. Eso os dejaría más o menos cerca de Tokio. Eso es. Nuestra lucha mañana es con los países europeos que tenemos más cerca. En principio, lo mejor es ganar la final B a todo el mundo, pero los países no europeos, tenemos ese margen con ellos, porque hay 2 continentes que están sin clasificar todavía y no han entrado en final, que son de Asia, China en principio, y de América, hoy las más rápidas han sido las canadienses. Entonces, a ver si mañana asegurarte entrar con ellas o primeras europeas y eso sería el objetivo. Eso te cambiaría un poco la cara. Hoy la sensación no es precisamente buena, pero en pocas horas todo podría cambiar, ¿no? Sí, me veríais otra cara seguramente si eso pasa, así que esperemos que sí. Venga, buena suerte. Gracias. A lengyelek ebben a pillanatban megnyerik a futamot, mögöttük a 3-as és a 4-es pálya, tehát az oroszok és az ausztrálok jutnak még a döntőbe. Lengyel, orosz, ausztrál továbbjutás női K4 500 méterre.